Ya, buenas noches con todos. Soy la alumna González Fenco Elena Claudia y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el embarazo no deseado. El embarazo no deseado. Es aquel que se produce sin el deseo o planificación previa y ante la ausencia o falla de algún método anticonceptivo. El aborto. Ya, ¿qué es el aborto? Perdón. Es la muerte de un niño en el vientre de su madre, producido durante cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación hasta el momento previo al nacimiento. Hay tipos de aborto, uno que puede ser espontáneo y el otro que puede ser inducido. Nos dice que los fetos expulsados con 20 semanas de gestación ya se considera un aborto. El aborto espontáneo se dice que se calcula que el 25% de los embarazos humanos finalizan en aborto espontáneo y 3/4 partes de los abortos suceden en los 3 primeros meses del embarazo. El aborto inducido. El asesinato de un bebé no nacido se produce además de por medio de algunos métodos domésticos a través de los siguientes métodos: por envenenamiento salino, por succión, por diagnóstico a las 32 semanas, por operación cesárea, mediante prostaglandinas y por las pastillas RU416. Vamos a comenzar a hablar por el envenenamiento salino. Nos dice que se extrae el líquido amniótico de la bolsa que protege al bebé. Se introduce una larga aguja a través del abdomen de la madre hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su lugar una solución salina. Así como vemos acá en la imagen, así es cuando el bebé sale, cuando es por envenenamiento salino. Por succión, nos dice que se inserta en el útero de la madre un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión despedaza el cuerpecito del bebé que se está desarrollando, así como la placenta, y absorbe el producto del embarazo, depositándolo después en un balde. A las 32 semanas, nos dice que, guiándose por la ecografía, el abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una piernita, luego la otra, seguida del cuerpito, hasta llegar a los hombros y brazos del bebé. Así extrae parcialmente el cuerpo del bebé, salvo que deja la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande, lo saca con unas tijeras. Esta de acá son las tijeras. Como dice acá en el texto, que como la cabeza es grande, entonces lo sacan con unas pinzas, que son como unas tijeras. Asimismo, tenemos por operación cesárea, que dice que este método es exactamente igual a una operación. Cuando una persona no puede dar parto normal, lo hacen por cesárea, hasta que se corta el cordón umbilical, salvo que en vez de cuidar al niño extraído, lo dejan morir. Mediante prostaglandinas. Este es un fármaco que provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. Se usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo. Asimismo, tenemos las pastillas RU416, que nos dice que es eficiente si se emplea entre la primera y tercera semana después de faltarle a la primera menstruación a la madre. Por ese motivo, es conocida como la píldora del día siguiente o la pastilla del día siguiente, que creo que muchas personas lo han tomado. Actúa matando de hambre al bebé. El aborto se produce luego de largos días de dolorosas contracciones. Vamos a ver cuáles son las causas del aborto. El principal problema del aborto es psicológico y es el miedo. Miedo por falta de capacidades económicas, miedo a lo que digan sus padres o terceras personas, miedo a los 9 meses de embarazo y al dolor del parto, problemas de salud. La violación. Nos dice que la violación es un abuso horrible con efectos traumáticos
para muchas de sus víctimas o para una mujer que lleva en sus entrañas una criatura fruto de una violación. No es ningún consuelo el saber que el embarazo raramente ocurre en estos casos. Sin embargo, aún en esta situación estamos hablando de un ser humano. En esto tenemos los anticonceptivos hormonales. La mujer que los utiliza, ya sea con pastillas, inyecciones o implantes, ya se ha hecho psicológicamente el propósito de no tener un hijo. Y si queda embarazada, se siente frustrada en sus propósitos y muchas veces recurre al aborto. Estos anticonceptivos son una de las principales causas del aborto actualmente. Las consecuencias de un aborto inducido. Las consecuencias después de un aborto son muy variadas, dependiendo del tiempo del embarazo. Se presenta tanto en el aspecto físico como también en el aspecto psicológico. Las infecciones que se dan por falta de higiene en muchos de los lugares donde se practican. Además, se pueden presentar sangrados, fiebre, dolor en el área del abdomen, problemas gastrointestinales, vómitos y hasta depresión. Uno de los daños psicológicos nos dice que después de un aborto, las mujeres padecen desórdenes nerviosos, como dificultades para dormir, muchas se arrepienten de su decisión y por eso son más propensas a pedir ayuda al psiquiatra o al psicólogo. Nos dice acá un refrán que dice que podrás sacar al hijo de tu vientre, pero nunca de tu mente. El embarazo en la adolescencia. Nos dice que el embarazo en la adolescencia es ya un problema social, económico y de salud pública de considerable magnitud tanto para los jóvenes como para sus hijos, pareja, familia, ambiente y comunidad que los rodea. Aquí entra a detallar lo que es el miedo a los 9 meses de embarazo y el dolor del parto. Realmente es una bendición más grande de toda mujer el ser madre y traer hijos al mundo. Si los animales que son irracionales no se niegan a este derecho, ¿por qué una mujer va a tener miedo si es una función normal que corresponde a su naturaleza humana? Asimismo, tenemos lo que es los miedos por falta de capacidades económicas para alimentar al hijo. Miedo a que digan los padres o las demás personas, pues realmente los conceptos inorgánicos humanos de padres o terceras personas ante la ley es de Dios, no debe impedir que venga una criatura al mundo. Acá vamos a hablar cuáles son las razones por las cuales ocurre un embarazo. La mala información que tenemos acerca de la sexualidad y los métodos anticonceptivos, la falta de madurez, la ignorancia o falta de cultura sexual, la violación en algunos casos, el temor a preguntar o a platicar sobre la sexualidad, el descuido por parte de los padres, la carencia efectiva, la inseguridad, la baja autoestima, falta de control en sus impulsos, simplemente por curiosidad, el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, las cuales llevan al acto en el momento de embriaguez. ¿Cómo afecta el embarazo a un adolescente? Las jóvenes corren el doble riesgo de experimentar anemia, preeclampsia y complicaciones en el parto, así como un mayor riesgo de mortalidad propia durante el mismo. Por otra parte, la relación coital y el embarazo precoz se suelen asociar con el cáncer cervical y las complicaciones uterinas. ¿Cómo prevenir un aborto? Una sexualidad responsable es lo indicado para prevenir un aborto. Existen muchos métodos anticonceptivos que, si se usan de manera correcta, evitan un problema como este porque previenen de modo considerable los riesgos de un embarazo. Vamos hasta las conclusiones. La decisión de abortar está entre la mujer, su conciencia y su Dios. Cuando se presenta la venida de un bebé, confío en otras alternativas distintas del aborto, como la adopción, entrega familiares, etc. Todo ser humano inocente debe ser protegido antes y después de nacer. Un embrión es una marca de la vida humana y requiere que se le garantice su igualdad. Finalmente, creemos que el aborto acaba con la vida humana y debería ser castigado por la ley. En especial, nosotras como obstetras no estamos de acuerdo a lo que es el aborto, ya que cuando una persona comienza a hacer su sexualidad debe ser responsable en tomar los que son los métodos anticonceptivos, ya que si tú estás consciente de lo que vas a hacer, pues si sales embarazada debes asumir tu error, no se podría decir. Yo no sé si es que alguien quiere decir una opinión de que de repente ustedes sí están de acuerdo al aborto. ¿Alguna opinión, por favor? Señora Kelly, o Clara, Fabiana, o usted, tío Kiko, o Fernando.
¿Ninguna? Tío Kiko, ¿usted está de acuerdo con el aborto o no? ¿Por qué? Por favor, prenda su audio. Repíteme la pregunta, hija. ¿Usted está de acuerdo con el aborto o no? ¿O por qué? ¿O si está de acuerdo? ¿O cree usted que cuando una persona ya es adulta debe tomar sus propias decisiones de si aborta o no? Ah, ya. Ya. Bueno, primero, no estoy de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque el momento que se embarazan ya es una vida. Además, muchas formas de cuidarse para no salir embarazada. Ya. ¿Usted, señora Kelly, por si acaso no quiere opinar? Acá respetamos las opiniones de cada uno de ustedes. Si están de acuerdo, está bien. Y si no, también no hay ningún problema. ¿Cuál es tu pregunta? Si está de acuerdo con el aborto, sí o no, y por qué. Obviamente que no estamos de acuerdo con el aborto. Suelta. Y si en caso es una violación, por si acaso, en un ejemplo que de repente a sus hijos le pasen, no quieran, ¿no? Una violación, ¿usted considera que debería tener al bebé o no? Sí, debería, sí se debería tener porque no hay una ley que diga, ¿no? Que el aborto es algo legal. Entonces, por lo tanto, desde que ya está en el vientre, ya es una vida. Gracias. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Vamos a tomar la última foto, a ver. Ay, a ver, a la guapita, por favor. Ya, a ver.